Hola, hola, buenas tardes para todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Jennifer Ramírez Arizmendi, soy psicóloga en formación del Poli. Hoy los voy a estar acompañando con la conferencia Aprendizaje Significativo. Recuerden que este material que les he estado dando en diferentes modalidades, ya sea podcast o conferencia, lo van a encontrar en el curso Aprender a Aprender. Este es un material que ha sido diseñado para todos ustedes, sus familias y quien pueda requerir de ellos. Espero que sea de toda la utilidad de ustedes. El día de hoy el tema es aprendizaje significativo y voy a empezar como con una pequeña reseña para que nos vamos contextualizando, ¿cierto? Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta, ¿cierto? Esto porque dominó una perspectiva conductista de la labor educativa. Sin embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta porque conduce a un cambio que significa o que tiene significado de la experiencia, ¿cierto? La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino que también implica efectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo para enriquecer el significado de su experiencia. Esto es brevemente como que se considera como aprendizaje, ¿cierto? El aprendizaje significativo es un tipo de aprendizaje donde el individuo recoge la información, la selecciona, la organiza y establece una relación con la información que anteriormente ha adquirido, es decir, que la persona relaciona la información nueva con la información que ya tenía, ¿cierto? Así las cosas, para esta conferencia tendré como referente epistemológico a David Usubel. Este autor plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la información, con la nueva información, ¿cierto? Debe entenderse por estructura cognitiva como al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización, ¿cierto? En el proceso de orientación, el aprendizaje es de vital importancia. Conocer la estructura cognitiva de la persona también es muy importante. No solo se trata de saber la cantidad de información que posee esta persona, ¿cierto? Sino cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja, así como su grado de estabilidad. O sea, que sabe y que sabe no solo por el momento, sino pues que ya lo tiene como tan internalizado que hace parte pues como de su ramillete de información, ¿cierto? Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva de la persona, ¿cierto? Lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ya que no se verá como una labor que debe desarrollarse con mentes blancas, ¿cierto? Con mentes que están en blanco, o que el aprendizaje de la persona comience desde cero. Esa no es la idea, que la persona comience desde cero o que tenga su mente en blanco, sino que la persona que tiene una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje puedan ser aprovechados para su propio beneficio, ¿cierto? Con la información que la persona ya tiene. No es borrar esa información previa, sino potenciarla, aprender a aprender, darle un nuevo significado, ¿cierto? Resignificarla. Ausubel resume esto que les estoy diciendo en una frasecita. Yo creo que muchos la hemos escuchado y dice, si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este. El factor más importante que influye en el aprendizaje
es lo que la persona ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Esto es como un llamadito pues a poder aportar un poco más desde la psicología educativa. No a cambiar mentes, no a cambiar conceptos, sino a resignificarlos y a aprender, ¿cierto? Bueno, sumado a toda esta información que les he dado, hay unos referentes o unas posturas teóricas que quise tener en cuenta en este encuentro, ¿cierto? Estos referentes son Ausubel con sus tipos de aprendizaje significativos. Piaget nos hará unas aportaciones desde la asimilación, acomodación, adaptación y equilibración. Y Vygotsky, desde el aprendizaje social, también nos hace un aporte muy importante para el aprendizaje significativo. Bueno, damos inicio con nuestro primer referente epistemológico, que es David Ausubel, ¿cierto? Él nos habla de unos tipos de aprendizaje. Entonces es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la simple conexión de la información nueva con la que ya existe en la estructura cognitiva de la persona que está aprendiendo, ¿cierto? Por el contrario, solo el aprendizaje mecánico es al que se le da como ese significado de la simple conexión, ¿cierto? Arbitraria y no sustantiva. Mientras que el aprendizaje significativo involucra la modificación y la evolución de la nueva información, así como de la estructura cognitiva envuelta en ese tipo de aprendizaje. Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativos muy importantes. El primero es de representación, el segundo es de conceptos y el tercero es de proposiciones. Ahora vamos a desarrollar un poco más esto. Bueno, el aprendizaje de representaciones para Ausubel es el aprendizaje más elemental, del cual dependen los demás tipos de aprendizaje, ¿cierto? Este aprendizaje consiste en la atribución de significados a determinados símbolos. Al respecto, Ausubel nos dice, abro comillas, ocurre cuando se iguala un significado de símbolos arbitrarios con sus referentes. Estos símbolos pueden ser objetos, eventos, conceptos, etc. Y significan para la persona cualquier significado al que sus referentes le aludan. Cierro comillas, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que este tipo de aprendizaje, por ejemplo, o generalmente se representa en los niños. Un ejemplo de ellos es el aprendizaje de la palabra pelota, ¿cierto? Este aprendizaje ocurre cuando el significado de esa palabra se pasa a representar o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese momento, ¿cierto? Así las cosas para el niño significa la misma cosa y no se trata de una simple asociación entre símbolos, entre el símbolo y el objeto, sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, ¿cierto? Esto se da como una equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en la estructura cognitiva de ese niño, ¿cierto? Como él ya tiene una información que se le ha enseñado, ya sea por modelado, por representación, el niño ya tiene la forma de asociar ese símbolo con su significado. Por su parte encontramos también el aprendizaje de conceptos, ¿cierto? Para Ausubel los conceptos se definen como objetos, como eventos, como situaciones o propiedades que poseen atributos de criterios comunes y que se distinguen mediante algún símbolo o un signo, ¿cierto? Esto suena algo parecido como al de representación.
Esto parte, partiendo de esto que les acabo de decir, podemos afirmar que cierta forma también es un aprendizaje de representaciones, ¿cierto? Como les decía, se parecen mucho. Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. El uno es formación y el otro es asimilación. Pero bueno, ¿qué es la formación de conceptos? La formación de conceptos son los atributos de criterio, es decir, como esas características que el concepto tiene y se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y en pruebas de hipótesis, ¿cierto? Si volvemos al ejemplo anterior, podemos decir que el niño adquiere el significado como genérico de la palabra pelota cuando establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterio comunes, es decir, sus características, ¿cierto? De allí que los niños aprendan el concepto de pelota a través de varios encuentros con su pelota o con pelotas de otros niños, ¿cierto? El aprendizaje por concepto, de concepto por asimilación, se traduce a medida de que el niño amplía su vocabulario, ¿cierto? Cuando está un poquito más grandecito. Pues los atributos de criterio de los conceptos, las características, ¿cierto? Se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva del niño, ¿cierto? Por ello podrá distinguir distintos colores, podrá distinguir tamaños, podrá distinguir que se trata de una pelota cuando vea otras en cualquier otro momento, ¿cierto? Ahora bien, viene en nuestro aprendizaje por proposiciones. ¿De qué trata esto? Este es un tipo de aprendizaje que va más allá de la simple asimilación de lo que representan las palabras, ¿cierto? Ya sean palabras combinadas o palabras aisladas. ¿Por qué se da esto? Porque exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. Esto quiere decir que el aprendizaje de proposiciones implica la combinación y la relación de varias palabras. Cada una de ellas constituye un referente unitario, ¿cierto? Luego de que éstas se combinan de tal forma de que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las palabras componentes individuales, se produce un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognitiva de la persona, ¿cierto? Pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Es decir, que en una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una declaración que posee significado, existen como dos características. Una es el significado denotativo. Esta es la que tiene características evocadas al oír los conceptos, ¿cierto? Y la otra son características connotativas. Estas son las que van cargadas de emoción, actitudinal, de una idiosincrasia provocada por los conceptos, ¿cierto? De los conceptos involucrados interactúan con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognitiva y de esa interacción surgen los significados de una nueva proposición. ¿Cierto? Esto es lo que es el aprendizaje de proposiciones. Bueno, siguiendo como con nuestras posturas teóricas o referentes epistemológicos, les recuerdo que el inicial o por quien se hace esta conferencia de aprendizaje significativo es David Usubel, pero también quiero compartir con ustedes en varias miradas del aprendizaje significativo desde autores como Piaget y Vygotsky, ¿cierto? Eh, Vamos a darle inicio a Piaget y a mirar qué es el aporte que él nos hace
para este tipo de aprendizaje. Los conceptos claves de la teoría de Piaget son la asimilación, la acomodación, la adaptación y la equilibración, ¿cierto? La asimilación designa el hecho de que es el sujeto el que da la iniciativa de interacción con el medio, ¿cierto? Él constituye, el sujeto, esquemas mentales de asimilación para abordar la realidad. Todo esquema de asimilación se construye y todo acercamiento a la realidad supone un esquema de asimilación. Cuando el organismo, que ayer llamaba organismo a la mente, cuando la mente asimila, incorpora la realidad a sus esquemas de acción, imponiéndose al medio, ¿cierto? Cuando los esquemas de asimilación no consiguen asimilar determinada situación, el organismo, es decir, la mente, desiste o se modifica. Ahora viene el caso de la modificación. Esta modificación se conduce a la acomodación. ¿Qué quiere decir esto? A una reestructuración de la estructura cognitiva, es decir, de los esquemas de asimilación ya existentes. Y esto da como resultado nuevos esquemas de asimilación, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que a través de la acomodación es como se da el desarrollo cognitivo. Si el medio no presenta problemas, no presenta dificultades, la actividad de la mente es solo de asimilación, ¿cierto? Sin embargo, frente a ello se reestructura, es decir, se acomoda y se desarrolla. Esto es muy importante y Piaget hace relevancia en esto y dice que no hay acomodación sin asimilación. ¿Por qué? Porque la acomodación es una reestructuración de la asimilación, ¿cierto? Ahora viene el equilibrio que debe existir entre asimilación y acomodación. Ese equilibrio se llama la adaptación de experiencias, ¿cierto? La adaptación es una experiencia acomodada que da origen a nuevos esquemas de asimilación, alcanzándose un equilibrio, ¿cierto? Se alcanza un estado, un nuevo estado de equilibrio. La mente, que es una estructura cognitiva, tiende a funcionar en equilibrio, ¿cierto? Aumentando permanentemente su grado de organización interna y de adaptación al medio. Cuando este equilibrio se rompe por experiencias no asimilables, el organismo, es decir, la mente, se reestructura. Recordemos que reestructuración es que se acomoda, con el fin de construir nuevos esquemas de asimilación y alcanzar un nuevo equilibrio, ¿cierto? Este proceso equilibrador que Piaget llama equilibración mayorante es el responsable del desarrollo cognitivo de la persona, ¿cierto? A través de la equilibración mayorante, el conocimiento humano es totalmente construido en interacción con el medio físico y sociocultural. Piaget no enfatiza mucho como en el concepto de aprendizaje, ¿cierto? Sino que su teoría es el desarrollo cognitivo, no de aprendizaje. Él prefiere hablar, cuando menciona aprendizaje, hablar como de el aumento de conocimiento, ¿cierto? En esta perspectiva, solo hay aumento de conocimiento, lo que Ausubel llamaría aprendizaje. Cuando el esquema de asimilación sufre una acomodación, ahí es donde encontramos pues como ese aumento de conocimiento. Por su parte, va a llegar Vygotsky,
¿cierto? Y nos va a decir que el desarrollo cognitivo no puede entenderse sin referencia al contexto social. Recordemos que él es quien crea el aprendizaje social y hace unos aportes muy significativos con respecto. Él habla que es el contexto social, histórico y cultural el que da como una referencia, ¿cierto? Para él los procesos mentales superiores, como el pensamiento, el lenguaje, el comportamiento voluntario, etcétera, tienen su origen en procesos sociales. El desarrollo cognitivo de la persona es como la conversión de relaciones sociales en función de las mentales, ¿cierto? En este proceso, toda relación o toda función, dice Vygotsky, aparece dos veces. Aparece primero en el nivel social y luego vuelve y aparece en el nivel individual. Primero aparece entre personas, es decir, esa relación interpersonal, interpsicológica, ¿cierto? Y después va a volver a aparecer en el interior del sujeto, es decir, intrapersonal o intrapsicológica. Dice Lev Vygotsky que el aprendizaje significativo por definición implica la adquisición o la construcción de significados. En el curso del aprendizaje significativo, el significado lógico de los materiales de aprendizaje se transforman en significados psicológicos para la persona, ¿cierto? Desde una óptica vygotskiana, el aprendizaje de significados depende de la interacción social. En definitiva, eso es lo que él nos dice del aprendizaje. Pero así como en la visión ausubeliana, puede presentarse a la persona que aprende en su forma final, el individuo no tiene que descubrir lo que significan los signos o cómo se usan los instrumentos, ¿cierto? Que son unos significados muy importantes para Vygotsky. Él se apropia, es decir, que él reconstruye internamente. Él se apropia de esas construcciones por la vía de la interacción social. En definitiva, o finalmente, Vygotsky nos dice que la interacción social en el aprendizaje significativo es la que contribuye al lenguaje, ¿cierto? A la lengua rigurosamente hablada. El aprendizaje significativo al respecto, Ausubel nos dice: para todas las finalidades prácticas, la adquisición de conocimiento en la materia de enseñanza depende del aprendizaje verbal y de otras formas de aprendizaje simbólico. De hecho, es en gran parte debido al lenguaje y a la simbolización como la mayoría de las formas complejas del funcionamiento cognitivo se vuelven posibles, ¿cierto? Esto tiene sentido para estos referentes hablar de aprendizaje significativo desde un enfoque vygotskiano del aprendizaje hasta tal punto de que podría invertir el argumento y decir que tiene mucho sentido hablar de interacción social vygotskiana en una perspectiva ausubeliana del aprendizaje, ¿cierto? Aquí hace pues como un comparativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el aprendizaje significativo en definitiva depende de la interacción social, del intercambio o de esa negociación de significados por la vía de la interacción social. Siguiendo con nuestro tema, quiero que vean este videíto, me pareció muy interesante y resume un poco lo que hemos hablado en toda la conferencia, ¿cierto? Entonces aquí se los dejo. Espero que sea de todo el gusto de ustedes y que les queden algunos conceptos un poco más claros, ¿cierto? Compañeros, hoy hablaremos de aprendizaje significativo. La teoría del aprendizaje significativo
fue una propuesta hecha por David Ausubel en 1963. Pero, ¿quién fue Ausubel? Fue un psicólogo, pedagogo estadounidense, representante importantísimo del constructivismo. Durante mucho tiempo dominó el conductismo, ¿lo recuerdan? Por lo tanto, se consideraba que el aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta, pero Ausubel afirmó lo contrario. Dijo que el aprendizaje humano va más allá de un cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia. Para que entendamos mejor, él planteó que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa, pero ¿y qué es estructura cognitiva? Pues simplemente son los conceptos e ideas que una persona posee en un determinado campo de conocimiento. Un buen docente debe orientar el aprendizaje a sus alumnos, por lo tanto, debe conocer la estructura cognitiva del estudiante. Ausubel afirma que, abro comillas, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Un aprendizaje es significativo cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante, preexistente en la estructura cognitiva de nuestro alumno, siempre y cuando los conceptos estén claros y funcionen como un anclaje para el nuevo conocimiento. Para un ejemplo, en física, si conocemos qué significa presión, temperatura, trabajo y conservación de energía, es decir, que hacen parte de nuestra estructura cognitiva, no podríamos entender una nueva información sobre termodinámica, máquinas térmicas o turbinas de vapor. Es decir, que los conceptos relevantes pueden ser amplios, claros, estables o inestables y dependen de la manera y la frecuencia con que los exponemos a nueva información. Se conocen tres tipos de aprendizaje significativo: tipo de representaciones, tipo de conceptos y tipo de proposiciones. El tipo de representaciones es el aprendizaje más elemental. Consiste en atribuir significados a determinados símbolos. Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños. Por ejemplo, el aprendizaje de la palabra pelota ocurre cuando esa palabra es equivalente al objeto que está percibiendo en ese momento. Tipo de conceptos. Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones con criterios comunes y se designan mediante algún símbolo o signos, y son adquiridos a través de dos procesos. Se llaman formación y asimilación. ¿Qué es formación? Son las características del concepto que son adquiridas por una experiencia directa. Siguiendo con el ejemplo del niño y la pelota, aprende el concepto de pelota por tener contacto con ella y las de otros niños. ¿Qué es asimilación? Pues asimilación se produce a medida que el alumno amplía su vocabulario. Entonces el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una pelota cuando vea otras en cualquier momento. Y el último es el de tipo de proposiciones. Este tipo de aprendizaje significativo implica la combinación y la relación de varias palabras individuales. Por ejemplo, pelota, amigos y felicidad, produciendo un nuevo significado que es asimilado en la estructura cognitiva del alumno. En este caso sería juego, ya sea verbalmente, también escucharla, es decir, un significado denotativo, o por carga emocional o actitudinal con un significado connotativo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Este resume un poco todo lo que hablamos. Bueno chicos, llegamos al final de nuestra conferencia Aprendizaje Significativo.
Espero que sea de todo el gusto de ustedes y de toda la utilidad, no solo de la comunidad Poli, sino de todas sus familias. Recuerden que este curso lo encuentran en el curso Aprender a Aprender, ¿cierto? En conclusión, el aprendizaje significativo se da cuando se produce un cambio cognitivo, ¿cierto? Pasado de no saber algo a saberlo. Además de esto, tiene la característica de ser permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que el saber que logramos es a largo plazo y está basado en la experiencia, claramente dependiendo de los conocimientos previos. Así finalizamos, no sin antes darle las gracias por estar en este espacio, por permitirse en construir conocimiento. Muchas gracias a todos a quienes les llega este tipo de información. Espero que sea de toda la utilidad de ustedes. Muchas gracias.